Hola, ¿qué tal amigos? Saludos de nuevo a toda esa hinchada, a toda esa barra que se va sumando a nuestro canal Agradas TV. Gracias por el aguante. Estamos en esta que será la última entrega de esta serie de programas que ustedes ya conocen. Para los que apenas nos están escuchando, esto es Barra Libre, los diálogos del tablón. Un programa hecho por hinchas y para hinchas, evitando la intromisión del periodista sensacionalista que solo busca manchar el balón y las banderas de esta grada, que lo único que busca es alentar a su club más de 90 minutos. Síganos en nuestras redes sociales, que aparecerán aquí en la pantalla de todos sus dispositivos, en Instagram, Twitter, Facebook. Pues dicho lo anterior, arrancamos. En esta ocasión hablaremos sobre los radicales del fútbol. ¿A quiénes se les puede llamar radicales del fútbol? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Paso el balón en corto y saludo así a mi hermano del alma, Harry Jarras. Hola, ¿qué tal a todos los hinchas que nos están escuchando? Recuerden suscribirse y ver toda la serie de Barra Libre. Sin más, vamos a comenzar con este gran tema que son los radicales del fútbol. Y para comenzar la discusión habría que decir, bueno, en primer lugar, radical refiere siempre a aquel sujeto, aquel aficionado que reivindica sus raíces en cualquier movimiento. En ese sentido, los radicales son aquellas personas que siempre están constantemente reivindicando sus orígenes, la génesis de donde provienen. Por otra parte, también tendremos que ir de manera histórica dilucidando las etapas de estos radicales. Ustedes pueden imaginarse cuando decimos radicales del fútbol al tipo con capucha, bengalas, lo que conocemos comúnmente como ultra. Sin embargo, para entender que es un ultra, tenemos que hacer un repaso brevísimo sobre los radicales y pues esto nos lleva también a tratar un poco los orígenes del fútbol. En Inglaterra durante 1863, en la separación de esto que era el deporte de rugby fútbol y la separación completa de ambos, surge el fútbol en la isla de Gran Bretaña. Así, la pasión por este deporte, por obreros que lo practicaban, la lucha entre la clase alta y la clase baja, surge la pasión en las gradas con esta clase obrera que empieza a alentar de manera distinta y empieza a apasionarse por este deporte. Se comienzan a apropiar del juego los obreros, a pesar de que la clase burguesa lo concebía como un juego de caballeros, como precisamente refiere esta serie de Netflix que ustedes pueden ver, que lleva por título en inglés The Game. Sin embargo, en español le pusieron juego de caballeros, haciendo alusión a las reglas, digamos, civilizadas. No obstante, al parecer los obreros eran aquellos sujetos que se apropiaban del juego, se apasionaban, bebían, y aquí fíjense, la imagen es, no estamos hablando siquiera de estadios, todavía no hay tribunas, no hay colores, no hay equipos, no hay nada. Es decir, tenemos a gente en el campo viendo a unos sujetos patear un balón sin siquiera tener todavía muy claras las reglas del juego. Estos obreros, esos aficionados que surgían en aquellos años, principios de 1900 en Inglaterra, en los campos de barro que mencionaba Harry, pues bien, era esta clase que no tenía otra cosa en qué entretenerse, trabajadores, en algunas historias, en algunos documentales de la clase de Manchester, nos mencionan cómo era el día de un obrero en las fábricas de petróleo y su interés por este deporte, que era lo único que practicaban, la única forma de socializar por aquellos días en las calles de Manchester, que se vestían bien después del trabajo, pasaban por una cerveza o incluso llegaban a beber en estos pues centros de reunión de tablones en la isla de Gran Bretaña, en las calles de Manchester, de Liverpool, en fin, en toda la isla. Sí, la apropiación que hace la clase obrera después se va a ver reflejada precisamente en todos estos acontecimientos violentos que van a ir acompañando el desarrollo del fútbol. Una vez que ya tenemos estadios, una vez que ya tenemos colores, que ya tenemos escudos, que ya tenemos torneos, por supuesto este fenómeno de la violencia va a ir acompañando. Sin embargo, todavía no es identificable el nombre o siquiera algunos personajes
que desaten la violencia, es decir, simplemente se está dando violencia en el fútbol. Sin embargo, todavía no hay un fenómeno claro ni se está distinguiendo. Quizás ya sea a la primera mitad del siglo XX cuando ya se empiece a nombrar un fenómeno que todos hemos escuchado, que es el término hooligan. Hooligan, etimológicamente hablando, no se sabe muy bien de dónde proviene. Sin embargo, la versión más aceptada es que es una mala pronunciación de un apellido irlandés. No obstante, me gustaría señalar que hooligan en un principio se le designaba a aquella persona que era transgresora de las normas sociales, pero ojo, no en un sentido extremista, sino más bien como un rebelde sin causa. Es decir, un hooligan era un chico que desobedecía las convenciones sociales y vaya, no había mayor problema, no era preocupante que a alguien se le llamara hooligan. ¿Cuáles serían las actitudes de estos jóvenes, de estos aficionados en aquellos días? Pues yo me imagino una tribuna completamente, o esos tablones a los que nos referimos, completamente llena de gente, sombreros de ala ancha, gabardinas en esos días lluviosos británicos, pipas, puros, y insultando a la gente, ¿no? A la gente en este contexto del fútbol, al equipo, si estaba mal, si estaba jugando mal. Ya al calor de unas cervezas, pues ya se venían los pinches, las broncas, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí ya empieza a ver el choque precisamente social, ¿no? Mientras está la parte elegante, digamos, del fútbol, empieza a ver también la parte proletaria que sigue estando presente dentro de las gradas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eran clase trabajadora, ¿no? Y ya esa pinche desmadre entre la clase burguesa y la clase trabajadora, ¿no? Que ya empieza a ver con tintes políticos que ya se empiezan a dar, porque así ya estaba la sociedad marcada como lo está haciendo el día de hoy. Y también con tintes económicos, porque de hecho en un principio las tribunas de sombra era para la gente que puede pagar el boleto más caro y las tribunas de sol pues para el resto de la gente. Y ojo, también me gustaría hacer otra anotación. Si ustedes piensan en este ambiente inglés lluvioso, gris y demás, pues no necesariamente. A los inicios del fútbol mexicano también sucede lo mismo, es decir, también hay grandes batallas campales, sobre todo de un equipo que acaba de regresar y que es de mucha tradición, que va a ser el Atlante. La afición del Atlante por mucho tiempo fueron nuestros colegas mexicanos de ese fútbol antaño, pero bueno, será espacio para otro programa. Continuando con esta evolución del hooligan, el hooligan ya empieza a causar preocupación, ya cuando empiezan a haber una nueva generación de jóvenes que empiezan a inundar las tribunas, que van a ser los skinheads y los punks. Estos personajes, esta subcultura va a empezar a llevar a los estadios de fútbol la violencia que tienen dentro de sí por las condiciones que marcaban en el momento y por supuesto con la música. Pero además, como ya señaló Renton, también la ideología política empieza a hacerse presente dentro de los estadios de fútbol. Pues sí, ya estamos abordando los años 60, ya esta clase trabajadora en algún momento elegante, en aquellos esplendores de esa sociedad que, como bien lo mencionas, no nada más se dio en Bretaña, sino también ya se transportaba a otros espacios, a otros lugares del mundo. Pues bien, empieza a haber esa evolución, digamos, iba a ser el siguiente paso hacia las gradas del fútbol y hacia estos radicales del fútbol, de estos hinchas, por llamarlos de alguna forma en aquel momento. El surgimiento, ya estamos en los años 60, por la música del reggae que viene de Jamaica, por la situación política, comienzan a surgir grandes movimientos, grandes grupos de jóvenes que se arropan con el movimiento skinhead, que también llega a ser un movimiento político, si bien era un movimiento en contra también del esclavismo, del racismo. También surgen grupos de ultraderecha que van a marchar conjunto de la mano con estos jóvenes hacia las gradas de fútbol. Su vestimenta particular, botas militares, pantalones de mezclilla ajustados, tirantes, boinas, rapados, ya mostrando una indumentaria muy estéril. Vamos a mencionar también que el contexto es bien interesante, ¿no? También ya hay una cultura juvenil a partir de la década de los 60, ya empieza a haber una cultura para jóvenes. Entonces esto es muy importante porque empieza a haber una ruptura de generación, es decir, mientras teníamos a estos aficionados en el estado que se peleaban, que eran obreros, esto va a marcar precisamente una separación. ¿Por qué? Porque esta cultura juvenil, esta nueva generación ya tiene elementos de identidad.
que los empiezan a separar de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres. Y entonces ellos empiezan a acudir con base en su contexto a las tribunas. Pero ojo, también va a tener una decadencia, así como llegan al esplendor, también irán decayendo. Ya para la década de los 80s, las botas, los tirantes, los skinheads, el punk, poco o nada se empieza a relacionar con el fútbol, principalmente porque la represión de la policía era ya sistemática, de tal manera que los hinchas ya sabían que no tenían que ir ni con botas, ni rapados, ni con moicas, ni con chamarras, ni nada que los delatara ante la policía, porque entonces los iban a detener. Incluso también, ya desde ahí vamos a ver que las firmas, esta forma de organización de los hooligans en Inglaterra, empiezan a darse cuenta que los colores también los delatan para los estadios, y obviamente también van a tener una señal para la policía en caso de que haya un problema, los van a seguir, ¿no? Y van a ser más fácilmente identificables. Ese atuendo radical de estos grupos skinhead, de esos grupos punks, era inevitable poder pasar desapercibido cuando ibas hacia un estadio de fútbol, ya que realmente hasta el día de hoy es una estética, es un estereotipo ya muy británico. Tenían que tomar decisiones, se tenía que adoptar otro tipo de cosas para que se pudiera ya entrar a un estadio de fútbol. Entonces nos vamos al club Liverpool, que en uno de sus viajes de una Eurocopa hacia Francia se da cuenta de que aficionados del Paris Saint-Germain tenían el mismo ímpetu que ellos en Bretaña, pero no llevaban nada del atuendo de su equipo, como eran las bufandas, como eran las playeras del equipo. Y esto era una manera más fácil de evitar a los cuerpos policíacos para ser detenidos, para evitar su ingreso a los estadios y obviamente para poder ir a alentar con toda esa radicalidad que ya conocemos: cervezas, groserías, mentadas de madre, peleas en la tribuna. Es por eso que en los años 80 surge la enfermedad inglesa, así llamada por los medios de comunicación y por el resto de Europa, hacia el movimiento hooligan, ya que exportaron el beber cerveza, pelearse con los hinchas de los otros clubes, cantar, viajar en trenes, es decir, básicamente cimentaron toda la cultura de los aficionados del fútbol durante la década de los 80s. Sin embargo, pues viene la decadencia. Una vez que sucede la tragedia de Heysel en el partido de la final de la Eurocopa entre Liverpool y la Juventus, pues bueno, se toman medidas más estrictas para acabar con estos grupos que no son nada beneficiosos para el gobierno de Margaret Thatcher, y entonces se empiezan a hacer más estrictas las medidas hacia el fútbol. Ahora bien, ¿qué va a propiciar esto? Que se creen otras estrategias de vivir el fútbol. Ellos están convencidos de que esto no los va a detener y que van a tener que inventar nuevas medidas para seguir yendo a los estadios y seguir peleándose, beber cerveza, y no los va a detener, no acabarán con nosotros, decían. Los torneos internacionales de fútbol de los años 80 fueron la pasarela perfecta para que estos grupos de hooligans se dieran a conocer en todo el mundo. Cerveza, violencia, insultos, broncas fueron los estandartes y la ideología que nos enamoraron a los que el día de hoy somos hinchas radicales del fútbol. Y por supuesto, pues esto se exporta también a América, ¿no? Entonces, para ir de la mano con los tiempos sin irnos desplazando, ustedes ya bien saben, revisen nuestro capítulo dedicado a la influencia de las barras argentinas en Iberoamérica. Y bueno, solamente habría que decir, en el sur del continente surge otro fenómeno llamado barra brava. No vamos a ahondar en ello porque ya tenemos el capítulo, revísenlo por favor. Y bueno, esto también se exporta, ¿no? Es decir, los trapos, si Inglaterra nos enseñó la violencia, la cerveza y la música, Argentina le dio ese candor americano, ¿no? Esa cadencia a la hora de alentar, el no dejar de cantar por más que esté perdiendo tu equipo, el equipo sobre todas las cosas, y empiezan a marcar una diferencia entre lo que es el hooligan y lo que es el barra brava. Y ya empezamos a notar allí algunas diferencias notables desde el modo de vestirse, ¿no? Si hay una estética dentro de la ropa con los hooligans, ya sea punks o skinheads en su momento, o sin colores en otro, pues para el barra brava no hay una estética tal cual, que después sí se va heredando, pero en su momento no importa, digamos, la ropa, no importa la presentación, simplemente lo que interesa es el equipo, alentar los 90 minutos, vaya perdiendo o vaya ganando, y por supuesto, igual que los ingleses, pelearse.
¿no? También en América habría que decir que surge más color, más música relacionada con la festividad, quizás no tanto en Inglaterra por la propia dinámica de restricciones que habían tenido durante la década de los 80s. Sí, nada más quisiera marcar esa diferencia, darle un poco, nutrir más lo que estás comentando. Sí, Inglaterra, cantos a más no poder, cantos en contra del rival, cantos utilizando únicamente las palmas y el sonido de la garganta. Ese es el método único y que hasta el día de hoy se conserva, y por lo cual podemos admirar a todos los seguidores ingleses. Sudamérica sí trajo los ritmos, trajo el nacimiento de las murgas, el nacimiento de los trapos, el nacimiento de lo que aquí en México podríamos llamar porras, que ya en 1980 también ya se empezaban a conocer dentro de los estadios de fútbol. Ahora bien, continuando con los ingleses, ¿no? Decíamos que estaban ya prohibidos, los castigaron y demás. Empiezan a surgir una nueva modalidad de hooligan que van a ser los casuals. ¿Quiénes son los casuals? Vamos a definirlos rápidamente. Aquellos sujetos que visten elegante, ¿no? Y para pelear con el rival, ¿no? Y seguir acudiendo a los estadios. El casual es la estrategia predilecta para seguir cultivando el hooliganismo, y que también se exporta a toda Europa y por supuesto a América. ¿Hasta dónde nos lleva esta radicalidad del fútbol con los hooligans, con los barra brava, con los casuals? En el caso de los casuals es un fenómeno muy extraño, muy particular, ya que sí surge como una manera de evitar los controles policíacos, la manera segura de viajar. Ya se implementan más que la cerveza el consumo de otras sustancias dentro de ese movimiento, el uso de marcas definidas, marcas más fresonas que no son para el alcance de cualquier bolsillo, si lo hablamos de alguna manera capitalista y económicamente referente. Esta parte de los casuals ya sigue siendo, o se transformó en una moda que fue moda, que yo creo que también nos da para un tema muy importante en abundar, porque ya no nada más, ya ni siquiera el día de hoy se transfieren a pelear al estadio, a defender a los colores, sino nada más es como un grupo de gente, como un grupo de chavos, que el día de hoy es beber cerveza, tomar sustancias, vestir bien, pero que ya nada tiene que ver con el fútbol. Sí, por supuesto, hay una ruptura nuevamente con el hooligan casual, digamos, de los 90s, ¿no? Es decir, en un primer momento no interesaba la marca, simplemente no colores, nada de tu equipo, es neutro el asunto, pero para pelear y seguir haciendo el desmadre. Y ahora ya no es así, más bien se ha olvidado, estos casuals de la nueva generación se han olvidado de eso. Sin embargo, así como hacemos la crítica para esta parte del casualismo, pues hay otros que lo retoman, y no ya en Inglaterra. Es decir, si los ingleses exportaron la manera del fútbol, esto le encantó al resto de Europa y ellos lo van a llevar al extremo. Surge entonces la palabra ultra, que quiere decir más allá. Entonces precisamente lo que hacen es llevar la pasión más allá que el hooligan, y ellos ya empiezan a meter armas, drogas, por supuesto. Ya aquí sí se trata incluso de matar al rival, ¿no? Es decir, ahora sí es el extremo de la pasión del fútbol. Ellos lo aprendieron bien, les gustó, y incluso ya le han dado la vuelta. Podríamos decir que ya el día de hoy los ultras más temidos podrían estar incluso en Rusia o en toda Europa del Este. Y la pregunta aquí sería, ¿ellos seguirán siendo aficionados al fútbol? Porque incluso vamos a ya aterrizarlo en la actualidad. Se llevan a cabo torneos de artes marciales, de grupos de hinchas, pero curiosamente ya pasamos del fútbol a estar en el deporte de contacto, ¿no? En un deporte, en otro deporte, en otro deporte diferente. Entonces solamente me gustaría como lanzar la pregunta, ¿no? Es decir, ¿se podría considerar todavía hinchas o aficionados del fútbol? Digo, no estoy en contra de que practiquen artes marciales, pero es decir, ya estamos como en otra dinámica, o al menos en la otra parte del mundo. Así es como se vive el fútbol radical hoy en día. Cuando en los inicios una pelea era porque yo estaba al lado del rival de mi equipo, de alguien que no estaba con acuerdo conmigo, que se burlaba porque iba perdiendo mi equipo, y eran esas broncas callejeras y todo eso. El día de hoy ya se hace con un estricto rigor, ya hasta por parte de los ultras, de acordar peleas y practicar algún deporte que tiene que ver con el contacto, ¿no? Pero curiosamente te das cuenta de que la separación del rugby con el fútbol nos hace volver a esas entrañas del fútbol contacto, no en el deporte, ahora en los aficionados, ¿no? Sí, pero digamos, puede ser, pero pues los ingleses estarían, digamos, no de acuerdo, porque para ellos es, no, ¿por qué entrenar artes marciales cuando no hay nada mejor que agarrarse a golpes, ¿no?
sin que entrene, sin nada, ¿no? La espontaneidad es lo que le daba sabor, la adrenalina. Grupos radicales que surgen a raíz del hooliganismo, a raíz de los barra bravas, que ahora son ultras. Estos ultras que ya los ves el día de hoy, los puedes identificar, compañeros encapuchados, que realmente ahí también ya no son ni colores, ni atuendos, es más, ya ni nombres. Ya la persona ultra como tal no tiene nada que ver ni con el club de fútbol, como ya lo hemos tocado anteriormente en uno de nuestros podcasts, chéquenlo. Estas personas ya se preparan para, e incluso son paramilitares, Harry. Sí, y aquí ya pasamos a este grado, decía yo, de matar, ¿no? Porque ahí sí ya no es vamos y golpeamos al otro tipo, o sea, en realidad sí ya es una situación incluso de riesgo, ¿no? Hay muchos videos de incluso cómo se vetan aficiones, o muchas aficiones incluso temen ir, por ejemplo en Champions, temen ir a toda la región de Europa del Este y los Balcanes, porque son, digamos, ya no es este hooligan tradicional, ¿no? Que habíamos dicho de los 70s, 80s, unos golpes y ya. Aquí en realidad sí está en peligro tu vida, y tal es el caso que son grupos tan radicales, por decirlo, tan extremos, que la policía, los políticos no pueden acabar con ellos, aunado a que muchos de ellos son financiados por grupos de ultraderecha, y entonces obviamente este pretexto por acabar con ellos pues se vuelve más difícil, porque en realidad tienen una estructura de poder que los apoya, y que entonces la pregunta sería, ¿todo ello, a ellos todavía los podemos llamar hinchas? Cuando hablamos de fútbol radical, inmediatamente pensamos en ellos, o hasta qué punto podemos marcar nuestro propio límite, porque yo creo que al menos en México ningún barra brava está dispuesto a matar al enemigo, por más que diga que sí en las canciones, por más de que la careta lo marque así en documentales, ¿no? Que a mí me parece que a veces es todo una narrativa, ¿no? Que nosotros mismos vamos diciendo, pero en realidad yo creo que ya en el sentido matarlo así vaya, como se hace en Europa del Este, me parece que estamos muy alejados, ¿no? ¿A dónde llevan los ultras la pasión y la afición del fútbol? Pues a las bengalas, al uso de técnicas de artes marciales para agredir a equipos contrarios, no, pues bombas, y estamos hablando del caso de Europa del Este, con los serbios, los rusos, la Eurocopa, la última de Francia, la última Copa de Francia, la Eurocopa, nos dejó visualizar cómo estos grupos de ultras ya se postulaban como más altos radicales del fútbol, amenazando a aquellos tradicionales hooligans, ya amenazándolos completamente, diciéndoles que no iban, porque ellos querían ganarse el nombre de radicales del fútbol. Pero ¿a qué costa tomas esa radicalidad? Aprovecho para lanzarles la invitación a que comenten ustedes cómo se considerarían radicales del fútbol, con esta manera nueva de artes marciales, de ser más, entrenarse para combatir, o al tradicional hooliganismo. ¿Cuál les parece que sería lo más sensato, digamos, o de más gusto para ustedes? No, bueno, también están los que, como decía, ¿no? Los que vamos a mencionar que están como coludidos con estructuras parecidas al narcotráfico, ¿no? O sea, es decir, y ellos todavía se siguen considerados como hooligans, ¿no? O como ultras. Y bueno, ya para ir finalizando, porque esto da para mucho, y sin embargo lo tratamos brevemente y muy deprisa, solamente me gustaría ir señalando pues algunos conceptos que tenemos alrededor del mundo y marcar las diferencias, ¿no? Barra brava, que es como se señala en el sur del continente, para el aficionado, ¿no? Que alienta con la murga y demás, pero decíamos en otro podcast que barra brava tiene una connotación especial en Argentina. Chécalo en nuestro podcast, porque el barra brava en Argentina no es lo mismo que el barra en México, hay diferencias, no es lo mismo. Torcida o torcedor, que es como se le denomina en Brasil, ¿no? A estos aficionados también, fíjate, ellos también practican artes marciales, ¿no? Los brasileños, ellos de capoeira, me parece, ¿no? Sí, entre otras, y también llevan sus jerseys como de básquetbol, y es curioso porque es una manera diferente. Pero Torcida también tiene este nombre, una afición en Croacia, es decir, cómo se exportan estos modelos a seguir, ¿no? ¿Por qué un equipo de Europa, por qué hinchas de un equipo de Europa tendrían que ponerse torcidas cuando ellos hablan croata y la palabra es estrictamente portuguesa, ¿no? De Brasil. Están los frentes en España, o peñas, ¿no? Como se les denomina a estos grupos de aficionados.
También están las firmas en Inglaterra, que ya señalábamos, los ultras de manera general, el tifoso o los tifosi en Italia, que es, digamos, la palabra designada al aficionado, aunque ellos pues también se autodenominan como ultras, que la palabra tifoso o la palabra de los tifosi pues es simple como alentar, hacer bullicio. En México ya decíamos el antecedente que son las porras, ¿no? Que tiene que ver un poco de ahí con la semejanza con la palabra porros, ¿no? Que es decir, aquel aficionado que está alentando porras hacia el equipo, originalmente de fútbol americano. ¿Qué otro se podría aplicar, si no mal recuerdo? Pues creo que son todos, si no me falla la memoria. Sí, si nos habrá pasado, si se nos pasó alguno, pues coméntenlo también. Sí, las geografías, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene sus maneras distintas de vivir el fútbol. En México, por X o Y situaciones, pues se dieron el de barras y después lo comentaremos, ¿no? No sé qué más quieras decir. Todos tenemos razones y motivos por estar en una tribuna de fútbol el día de hoy, ¿no? Los antecedentes que tengamos cada uno de nosotros ya los conocemos, son muy particulares, pero con unos tragos de cerveza, con un buen partido de fútbol, todo esto se explota y estalla y se puede volver un carnaval o se puede volver una masacre. Últimamente ha circulado por redes sociales para que vean cómo este movimiento radical del fútbol mezcla ya cierto tipo de cosas, y esto va a lo que les acabo de comentar. En Varsovia sale un trapo, una manta gigantesca, un tifo, donde dice pelota o plomo. Y pues bueno, vemos a Escobar, este narcotraficante colombiano, ya montado en una tribuna. El día de hoy digo, bueno, ¿qué relación hay? Drogas, carteles, mafia y todo. Claro que sí lo hay. El fútbol es parte de esta empresa, de este negocio para muchos. Para algunos es un estilo de vida que simplemente nos lleva a desfogarnos en una tribuna de fútbol más allá de 90 minutos. Pero otro ya es la corrupción, no solamente que se señala a veces FIFA, ¿no? Como la única responsable de las porquerías que hay en el fútbol. Pero los aficionados tenemos mucho que ver, ¿no? En este caso los ultras. Y pues bueno, ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, no hacerles la invitación. Ya habíamos señalado que es la última entrega de Barra Libre de la primera temporada. Regresaremos con una segunda temporada. Sin embargo, pues esto no acaba aquí, porque les hemos preparado otro programa que, terminando Barra Libre, ustedes se pueden conectar en nuestro canal de YouTube e iniciará este nuevo proyecto que se llama Gradas y Guitarras. Gradas y Guitarras. ¿Qué es Gradas y Guitarras? Gradas y Guitarras es el fútbol desde la perspectiva de la música, ¿no? Es decir, tratamos y analizamos lo que van a ser canciones que hablan directamente de fútbol. No me refiero a cánticos, sino a canciones de cualquier género: punk, street punk, ska, reggae, tango, rock, en fin, una cantidad considerable de diversos géneros musicales en donde los grupos manifiestan su amor y su pasión por el balón. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos, a toda la barra que se fue aglomerando, que se fue integrando a esta gran hinchada que esperamos que crezca, que se llama Barra Libre, los diálogos del tablón. Gracias por permitirnos, por permitirse escucharnos. Un agradecimiento de parte de Harry, de su servidor Renton, que pues como bien lo dijimos en un principio, somos hinchas de un club de fútbol, y este programa lo hacemos para hinchas del club de fútbol, dándole voz a los que y al pensamiento de varios de ustedes, ¿no? Habrá infinidad de temas a tocar posteriormente. Con este programa llegamos al final de esta primera temporada de 6 capítulos. Podemos profundizar. Si ustedes gustan, déjenos sus comentarios en cada uno de los podcasts, de los programas, de ¿Qué les gustaría que profundizáramos en cada uno de los temas? Próximamente pues habrá, digamos ahora sí que como dijera Chabelo, ¿no? Va a haber sorpresas, va a haber catafixias, vamos a traer invitados por ahí, y a lo mejor hasta un en vivo. Ya saben que está de moda eso en las grandes barras de culto, digamos, ¿no? Sí, a mí me gustaría señalar únicamente que el espacio de Barra Libre es un espacio de discusión, más que hacer reír o más que intentar pasarla bien. Se trata de discutir, de pensar, ¿no? Una forma diferente que poco se da en el fútbol, ¿no? Y en los hinchas mexicanos parece ser que todo es burla y todo es cargada y todo son groserías, pero creo que muchos hinchas compartirán lo mismo que nosotros, ¿no? El fútbol es una cosa seria,
seria y se debe de discutir indudablemente, ¿no? El fútbol es cultural, dicen por ahí, ¿no? Cultural. Pues bueno, con esto les damos la gracia por esta primera temporada. Si pueden y si gustan compartir el material, estaremos más que agradecidos porque es para todos ustedes. Y bueno, pues recomendaciones en la caja de comentarios. Revisen todo el canal que tenemos material para todos ustedes. Y bueno, visiten nuestras redes sociales. Y pues bueno, con esto llegamos al final de esta temporada de Barra Libre, los diálogos del tablón. Fue un gusto estar con ustedes. Síganos en nuestra siguiente temporada con más temas de interés para ese hincha, para ese radical, porque el fútbol es cosa seria, porque es más de 90 minutos. Barra Libre, Aguante el fútbol.